Señora presidenta, señorías, señor Clavijo, mis primeras palabras para saludar al público asistente, de manera especial a la alcaldesa de Telde, al alcalde de Galdar, al alcalde de Betancuria, a mis compañeros del Cabildo de Gran Canaria, Carmelo Ramírez e Inés Jiménez, y luego veo gente de Lanzarote, de Fuerteventura, de La Palma, y a ellos les agradezco que hagan un hueco para participar, aunque sea de oyentes, en un debate que creo que es relevante, aunque no siempre cumplimos con las expectativas que la ciudadanía pone en nosotros. Así que muchas gracias por su asistencia. No ando bien de la voz, que es una ventaja para mis adversarios políticos, pero me he medicado oportunamente y, si hace falta, lo haré a lo largo de esta intervención. Ayer tuvimos el primer día del debate y yo quiero hacer unas primeras consideraciones con el señor Antona, que no está. Está llegando. Lo dejo para después. Vale. Pues me refiero entonces al presidente del Gobierno. Yo creo, señor Clavijo, que a mí usted no me sorprendió. Nunca me sorprende. Es muy previsible. Se le ve venir. Su discurso fue, como siempre, gris, tirando a oscuro, casi de consejero delegado de una empresa media. Yo creo que hizo tres cosas. Primero, apropiarse de las conquistas, de los avances que hemos construido entre todos, y no han sido precisamente ustedes, el Gobierno, los principales actores. En segundo lugar, minimizó, dulcificó la realidad económica y social de Canarias, que desgraciadamente los datos no le acompañan. Y en los asuntos indiscutibles volvió usted a plantear planes para el futuro. Yo he de recordar que hoy estamos aquí en el último debate del Estado de la Nacionalidad de esta legislatura y su último debate como presidente de esta legislatura, y espero, si así lo deciden los ciudadanos, que también el último debate de la legislatura en el próximo futuro. Aunque, insisto, esta decisión no nos corresponde aquí, o por lo menos no hay mayoría para facilitarla, y por lo tanto esperaremos, como tiene que ser, como buen demócrata, al 26 de mayo. Mis compañeros de escaño y mis colaboradores me insisten siempre que tenga cuidado con esa tendencia que tengo a hablar del mundo, de Europa y de España. Me dice, oye, es que siempre dedicas mucho tiempo al contexto. Y yo soy de los que creo que el contexto determina absolutamente nuestra situación. Y voy a hacerle caso a medias. Caso a medias porque yo creo que es necesario saber en el mundo en el que vivimos para poder contextualizar lo que le pasa a este pueblo, a sus instituciones y al futuro de nuestros intereses. Primero, hay un proceso de derechización mundial. Desde Bolsonaro a Andalucía, ahora extendiéndose a España, pasando por Francia desde hace muchas décadas, por Austria, por Hungría, por Polonia, por el Reino Unido, sustento de la salida de este país de la Unión. Y yo creo que en el fondo de la derechización está la austeridad, la crisis económica. Las clases medias y trabajadoras perdieron derechos, perdieron trabajo, perdieron empresas. Y la gente, cuando tiene en peligro lo conquistado, interioriza, defiende, se convierte en más conservadora, rechaza al extranjero, protege a lo suyo. Y por eso el avance brutal de la ultraderecha en medio mundo, con base popular, porque no se pueden ganar las elecciones si no se tiene base popular, y creo que la austeridad, la mala salida de la crisis está en la base de la derechización, y además es fácil buscar enemigos externos con los movimientos migratorios. Esto de que los inmigrantes no se me echen delante en la lista de espera, ¿no? Que es poco real, pero desgraciadamente forma parte del ideario que sustenta la derechización. Y luego está el problema de Cataluña, que en el caso de España no es neutral, pero yo sostengo que no es determinante.
Yo creo que no es determinante, porque lo de Bolsonaro no tiene nada que ver con Cataluña, ni lo del Frente Nacional, ni lo de Hungría, ni lo de Polonia, que no quiere decir que no valoremos en sus justos términos el impacto que esto tiene. En este último tiempo se ha producido un hecho relevante en la política española y es el cambio de gobierno. Un gobierno de derechas, sustentado en una minoría parlamentaria amplia, que es sustituido en una moción de censura plenamente democrática, yo creo que por dos razones. Para cambiar el ritmo de la política económica de austeridad y de recortes y para acabar con un partido absolutamente contaminado por la corrupción. Ayer, sin ir más lejos, viendo un ratito la tele, aparecían 2 ministros de la época del PP en la cárcel. Bueno, uno está de permiso por enfermedad, ¿no? Yo creo que esa combinación de corrupción y crisis sustentó aquella censura y ese cambio de gobierno y, por lo tanto, esa situación nos está marcando, lógicamente, como está marcando también la situación política española, y no somos ajenos a ello, la crisis territorial de Cataluña y también la irrupción, como decía antes, de la extrema derecha en Andalucía, que siendo homologable a lo que pasa en otros lugares, se ha dado un hecho aquí novedoso, y es la normalización de la extrema derecha al minuto siguiente de su aparición. Cuando en los países más consolidados de la Unión los partidos democráticos de izquierda y de derecha establecen estrategias de aislamiento de las ideas ultranacionalistas, xenófobas, absolutamente contrarias a los elementos básicos de la democracia, en España se produce un proceso de normalización inmediato. Y creo que es un grave error de los que lo están haciendo. Me refiero a los partidos Popular y Ciudadanos, porque lo que han hecho es derechizarse ellos y poner en valor las ideas más extremas. Y lo de la Plaza de Colón el otro día tiene mucho que ver con eso. Yo creo que faltaban algunos o algunas, imagínense. Por lo tanto, esa situación nos condiciona. Tanto nos condiciona que se ha producido una coincidencia de intereses curiosos en relación al proyecto de ley de presupuestos en tramitación. Me refiero al presupuesto estatal. Los independentistas, los malvados independentistas y las 3 derechas, bueno, 4 con Coalición Canaria, se sumaron para tumbar el proyecto de ley de presupuesto, no el presupuesto, el proyecto de ley de presupuesto al que me referiré hoy, porque proyectos ha habido varios, siempre hay proyectos de presupuesto y las decisiones se toman al final. Y eso va a condicionar el próximo futuro. Hay unas elecciones el 28 de abril, donde yo creo que el frentismo se está consolidando. A mí me recuerda a un hecho histórico y preocupante que fue la SEDA, la Confederación Española de Derechas Autónomas, 1936. Y no hay que alarmar mucho, sencillamente hay que leer un poco. Y ese frentismo, ¿saben cuál? Entre las muchas consecuencias que tiene el 28 de abril, que orilla los problemas reales de la gente y de manera especial de este territorio, Canarias. Vamos a tener dificultades. Los que representamos de forma diferenciada los intereses de Canarias en el contexto de la política, me refiero a las fuerzas políticas territoriales, para meter la cabeza en un debate condicionado por el frentismo, por la confrontación, por la crispación, por el lenguaje y las formas que parecían descartadas en la política española. Pero a pesar de eso, la situación económica marcha. La economía española va a crecer en el año 19 el 2,1%, una décima más que nosotros, como casi siempre. El desempleo baja al 14,50, 5,6 puntos mejor que nuestro comportamiento en el desempleo. Por lo tanto, la derechización, el cambio de gobierno, las elecciones generales, las consecuencias del derribo del proyecto de ley de presupuesto y las elecciones del 28 de abril condicionarán nuestros intereses y no necesariamente para bien. De los 26 representantes que se van a discutir el 28 de abril,
Vamos a tener dificultades las fuerzas territoriales, las fuerzas políticas canarias, para abrir brecha, porque lo que va a dominar va a ser otras variables donde las fuerzas políticas canarias tendremos dificultades. Lo vamos a pelear y opciones tenemos, pero no será fácil. He incumplido lo que le dije a mis compañeros. Situación canaria. Miren, lo que va bien es lo que no depende del gobierno del señor Clavijo. Lo que no depende del gobierno del señor Clavijo ha ido bastante bien. Depende de las fuerzas políticas, de los grupos parlamentarios, de la capacidad de influencia, diálogo y de presión. Y me refiero al Estatuto de Autonomía. Un instrumento importante, estratégico. Esto no es una reforma estructural. Reformas estructurales son otra cosa, hombre. El estatuto, el nuevo Estatuto de Autonomía es una oportunidad para definir nuestros espacios territoriales, para identificarnos con un territorio muy singular, para reconocer el mar que nos une, para colocar la octava isla como isla, para consolidar un conjunto de derechos sociales muy relevantes, actualizados al siglo XXI, para eliminar los aforamientos, de forma que ustedes y yo y los que vengan tendremos igualdad de condiciones si tenemos un problema con la justicia, y es que seremos juzgados por los tribunales ordinarios, no por tribunales especializados. Se acabaron los tribunales especiales, la jurisdicción diferenciada. También hemos logrado en ese estatuto un nuevo sistema electoral provisional que da un avance para que este pueblo, cuando se represente aquí, lo haga con más criterios de proporcionalidad, que vaya pesando un poco más los votos que los barrancos y las playas. Y, por lo tanto, estamos ante un instrumento útil, que puede ser básico para el próximo periodo, porque potencia el autogobierno, la capacidad de decidir aquí los asuntos que inquietan a la sociedad canaria. Hemos sacado adelante también un REF económico, en el que hemos tenido que presionar mucho y explicar mucho los asuntos y singularidades de Canarias, porque allí nunca se entienden. También lo tengo que decir, mande el Partido Socialista Obrero Español, mande el Partido Popular o la Liga Comunista Revolucionaria, en Madrid los asuntos de Canarias nunca se entienden. Siempre hay que explicarlo, siempre hay que volver a decir qué significa este territorio, su lejanía, su insularidad, sus problemas estructurales, su historia, su cultura, sus diferencias. Y hemos logrado avanzar mucho en el periodo de enmiendas porque aprovechamos la coyuntura de la condición de llave en el Parlamento español, no solo para mejorar los presupuestos a los que ahora me referiré, sino para garantizar que el estatuto no siguiera estancado, porque estaban las Cortes desde la pasada legislatura, y tampoco el REF, que estaba estancado desde la pasada legislatura. El señor Clavijo no participó ni del REF ni del estatuto cuando aquí se discutió, sí, otros destacados miembros de su partido, pero no él. Pero ni el año 15, ni el 16, ni el 17 se desbloqueó el tema hasta que logramos atornillar, exigir al señor Rajoy la necesidad no solo de mejorar los presupuestos, sino de desbloquear el REF, desbloquear la reforma electoral, desbloquear el Estatuto de Autonomía, y los datos acompañan, son incontestables. Está diciendo la presidenta que voy aguantando lo de la voz. Pero también elementos externos muy buenos para Canarias fueron los presupuestos del 17 y el 18. Y ahí hay fuerzas políticas que fuimos decisivas en que ese presupuesto nos atendiera bien. Ayer hablaron ustedes, unos y otros, de que el año 12, 13, 14, 15 y 16 el Partido Popular con mayoría absoluta nos maltrató más que nadie y más que nunca. ¿Lo creen los ciudadanos de Canarias, que les pusieron a ustedes de 21 a 12? Y lo rematarán los ciudadanos de Canarias el día 20. No llega Antona, me estoy desesperando. Y no van a seguir ustedes con 12, van a seguir bajando.
Y el año 17 y 18 logramos que los proyectos de ley se convirtieran en leyes justas para Canarias. Logramos que apareciera el 75%. ¿Se acuerdan del 75%? Cuando algunos decían que eso era hasta diciembre, que eso no estaba claro, pero luego se lo trataron de apropiar. Eso salió en las enmiendas parciales. Las enmiendas parciales presentadas por Nueva Canarias. ¿Recuerdan el 75% ya consolidado que ha permitido que 1,5 millones de canarios que antes no viajaban no lo hagan? ¿Se acuerdan de la pobreza? Que jamás se verbalizó por parte de nadie. Apareció en la ley de presupuesto del 17 ante una propuesta de Nueva Canarias porque le explicamos al señor Rajoy y a la señora Soraya de que tenemos parámetros de pobreza muy por encima de la media y que de la misma manera que teníamos políticas educativas o de empleo había que tenerlas para luchar contra la pobreza. ¿Se acuerdan de eso? Y logramos 11 millones de euros para contribuir a las políticas contra la pobreza. También el agua de riego agrícola, ayer de moda, hoy de moda, que nunca nadie la había verbalizado, que nos costó Dios y ayuda explicarlo a los poderes centrales del Estado. ¿Cómo se podía subvencionar el agua cuando lo que pasaba en Europa era justamente se penalizaba el consumo? Porque no habían entendido que este archipiélago es distinto, de que tenemos un estatus de región ultraperiférica y que las políticas comunes se modulan, y también esas, y les convencimos. Y pusimos 6 millones de euros en el presupuesto del año 17, 8 en el año 19 y lo más importante lo colocamos en el REF con una pelea al máximo nivel, con Rajoy. Y todo eso se hizo sobre un proyecto que fue negociado y transformado. Y ahí colaboramos con otras fuerzas políticas canarias. Claro que sí, es que es nuestro deber. Siempre Canarias por encima de la coyuntura y de las circunstancias de cada cual. Ley de presupuesto 17 y 18 que desbloquea la financiación autonómica, pero lo más importante es que lo colocamos en el REF y lo colocamos en el estatuto, que no estaban en los proyectos iniciales del REF y tampoco del estatuto. Fueron enmiendas las que hizo posible que apareciera eso en los textos definitivos del REF y del estatuto. Esto ha ido bien, el REF, el estatuto, la reforma electoral, el presupuesto del 17, del 18 y también el turismo, porque el turismo ha ido bien no por la acción gubernamental, que luego me referiré a ella, ha ido bien porque ha ido bien en Cataluña, mejor que aquí, y eso que tienen ecotasa, y eso que tienen un lío político de órdago. Ha ido bien en Cataluña, ha ido bien en Baleares y ha ido bien aquí, porque los países emisores andan bien económicamente, porque nuestros competidores tienen dificultades y porque somos un destino atractivo y competitivo. ¿Qué es lo que va mal en esta tierra nuestra? Lo que depende de ustedes. El gobierno que más recursos económicos ha tenido en toda la historia. ¿Ustedes presumen de esto? Pues aplíquese en el cuento. Tendrían que tener ustedes los mejores servicios. No, comparándose con uno mismo, claro que la sanidad ha mejorado. Le hemos puesto 400 millones, solo faltaba. Es que si no había que sacar a gorrazos a los responsables. Claro que hemos mejorado sobre lo que teníamos. Pero aquí hay que compararse no con uno mismo, hay que compararse con el resto. Uno siempre aspira a compararse con el resto, pero no con los noruegos, tampoco con los suecos, con los castellano-manchegos, con los gallegos, con los vascos. Y ahí no resistimos comparación. Los datos, que son confusos, siempre y difíciles de entender. Yo solo me voy a referir a dos, que tengo aquí datos a punta pala, como todos, ¿no? La riqueza de esta tierra desconverge de la riqueza media española. En el año 2001 teníamos el 97.7% de la riqueza per cápita media de España. 97.7%, estamos casi en la media. Por primera vez estábamos como el resto. ¿Saben cómo estaremos a final del año 19? Por debajo del 80%. ¿Cómo se puede sacar pecho de que esto va maravillosamente cuando estamos por debajo a final del año 19 del 80% de la renta per cápita media? Esta sociedad se empobrece, retrocede, desconverge.
Y para rematar este dato terrible, esta es la sociedad que peor reparte esa riqueza. Más paro, más pobreza, peores servicios. Es que no se puede dar alternativas a esto con 3% de salario, 1,8%, si tienen en cuenta el... No, más pobres. Y en esta legislatura, porque el señor Clavijo no hablaba de aquí para adelante, ¿se acuerdan de eso? Pues ahora vamos a hablar de aquí para atrás. De aquí para atrás, los cuatro años, amigos. No es una revolución, pero en 4 años algún gesto se puede hacer. Y los datos son los que son. Han dispuesto de más recursos que nadie y que nunca. Pero los resultados de los asuntos que son de competencia no han mejorado. Seguimos teniendo un 20% de paro, 5,6 puntos más que la media española. Y a pesar de que nuestro sistema turístico va como una tralla, aunque con un modelo yo creo que muy discutible, por no decir insostenible, no nos hemos separado de la media española, 5,6 puntos. De manera que retroceso en la riqueza, altas tasas de paro, mala calidad del empleo, ayer se citó aquí, no puede ser que con los resultados económicos extraordinarios de las empresas tengamos peores salarios, peores condiciones de vida, peores condiciones de desarrollo para la sociedad canaria, porque es que el patrimonio turístico no es solo de los empresarios, es de la sociedad canaria, es de sus trabajadores. Y no se ha hecho nada. Sí, desayunar con los empresarios un día sí y otro también. Entre más grande, mejor. Señoría, si grave es el retroceso de la riqueza, si grave es los niveles de paro y de precariedad laboral, de temporalidad, de parados de larga duración, de parados sin prestaciones, algunas de ellas frustradas por no tener ley de presupuestos, los mayores de 52 años, que tenemos unos cuantos. Si grave es que tengamos las 4 puntos por encima la tasa de familias con todos los miembros en paro, lo más dramático, lo más desgarrador, lo más inaceptable es la pobreza. En esta tribuna, el que les habla en nombre de su partido, por ahora pequeño, pero ya iremos igualándonos, vengo hablando de este tema hace 8 años, desde la anterior legislatura. Por cierto, no me gustó nada ayer el señor presidente con las referencias al señor vicepresidente del gobierno anterior. No me gustó nada. Primero porque no se lo merece el señor vicepresidente del gobierno anterior. Si el señor Clavijo le conociera, no hubiera dicho, y menos en el tono que lo dijo en relación al señor vicepresidente anterior, que estoy seguro que tendría mucho que aprender de él, pero mucho. Pobreza, señoría. La tasa más alta de pobreza de todas las comunidades españolas. Competencia nuestra, del autogobierno, de nuestras instituciones. ¿Y qué se ha hecho? Nada. Porque no son importantes, porque no están en la agenda. Nada. 3, 4 años con un comisionado de la pobreza calentando el sillón. ¿Dónde está el plan? ¿Dónde están los recursos? ¿Saben lo que han hecho? En los 4 años, 12 millones han consolidado para luchar contra la pobreza. ¿Saben cuánto conseguimos en el presupuesto estatal después de una pelea de órdago? 41. Y como decía Rajoy y Soraya, ¿esto es una competencia autonómica? Digo, sí, pero cuando hay un territorio singular con problemas estructurales, de la misma manera que nos ayudas para el empleo o para la educación, ayúdanos a combatir la pobreza. Pues 4 veces más perras que las que ustedes han puesto, que es competencia de ustedes. Y los datos. Los datos no es verdad que hayan mejorado con respecto a España. Es mentira. Es mentira. Año 15. Arope. La diferencia entre la tasa de pobreza Arope el año 15 entre España y Canarias era de 9,3 puntos. El año 17, último dato publicado, el año 18, es de 13,6. Estamos peor que el resto. Y esto es indiscutible. El resto de España.
El agüita sanadora para muchas cosas, también para esto. Hicimos un discurso duro, exigente en la pasada legislatura en relación a este tema. Presentamos una propuesta de un plan contra la pobreza desde la oposición, con las limitaciones que se tiene. Ni caso. Hemos insistido en esto durante toda la legislatura. Hemos conseguido más recursos para luchar contra esta lacra del presupuesto estatal de lo que ha aportado el propio presupuesto canario, que es competente en la materia. Y hemos puesto sobre la mesa 3 años seguidos la necesidad de una renta canaria de ciudadanía, de coger no 130 millones, 300 millones de los que tenemos y dárselo a los que no tienen. Es una obligación moral y ahora es una obligación legal. Hay que ayudar a la gente más necesitada. Canarias tiene más pobreza que nadie. Hay 100 y pico mil niños, lo dice la gente de UNICEF, bajo el umbral de la pobreza, que tienen dificultades para comer, para comprar los libros, para tener vacaciones, para tener los medios, para hacer una vida digna. Y no hemos hecho nada. Y ahora podemos decir que en 4 años ustedes no han hecho nada. Olvidarse de esto, porque hay de otros de los que nunca se olvidan. Retroceso económico, empobrecimiento de la sociedad canaria, mal reparto de la riqueza y un sistema económico que nada tiene que ver con la propaganda. Yo creo que ustedes tienen un problema y es que confunden los desayunos y las entrevistas amables con la realidad de Canarias. ¿A qué me han entendido? Entrevistas amables, se creen que la realidad se dirime ahí, ¿no? La realidad no se dirime ahí. La realidad se dirime con los datos efectivos, con el deterioro de los servicios públicos. Pero hablemos de la economía. Turismo, 35% del PIB, 40% del empleo. Nada de diversificación. Y menos mal que tenemos esto, porque si no, ese 40% seguiría aumentando. 35%, 40%. Hemos, en 7 años, pasado del 25% al 35%. Eso de la diversificación es solo una palabra, es reconcentrar en 2 actividades esencialmente, turismo y ladrillo, la actividad económica. Y ha ido bien porque ha ido bien en Baleares, ha ido bien en Cataluña, ha ido bien en el sur de Europa, ha ido mejor que aquí en algunos de esos destinos. Han venido solos, porque ustedes no hicieron nada. Ni un solo plan de modernización y mejora en marcha. Así como la anterior legislatura hubo 18, unos exitosos y otros fracasados, ni uno. Nada sobre el alquiler vacacional, un fenómeno mundializado que está todo el mundo preocupado. No han hecho nada. Lo vamos a salvar ahora in extremis, aprovechando otra ley que pasa por aquí, con la colaboración del Grupo Nacionalista, y hemos hecho propuestas nosotros, Nueva Canarias, para, por ley, intentar poner límite a un modelo turístico, a una oferta turística que tiene muchísimos riesgos, y lo dice todo el mundo. Hay cientos y cientos de congresos en el mundo hablando de este tema, señorías. No han hecho nada. La gente que estaba en responsabilidad de turismo no la conoce nadie. Ni la anterior consejera, el anterior y el actual consejero, no conoce nadie, como si no existieran. Porque es que no ha habido política turística, nada de alquiler vacacional, nada de los PMM, nada de renovación. 4 perras en materia de renovación. ¿Y saben cuál es el nivel de ejecución de los últimos 3 años? 50%, 55%, de 15, 20, 25 millones. Funciona solo, cuentan ustedes turistas. Y encima se oponen a la ecotasa, porque dicen que entonces perdemos competitividad. No le pasa a Cataluña, no le pasa a Baleares, no le pasa al mundo entero, y nos pasa. No solo eso, sino que encima rebajan medio punto el IGIC, como si nos sobrara el dinero. Mal la industria, mal la industria. Lo mejor que se ha hecho por la industria, ¿saben qué es en esta legislatura? Haber conseguido eliminar los costes del transporte de sus producciones. Es la única medida efectiva y de impacto. También conseguida por el partido que represento en la discusión de las leyes de presupuesto y fundamentalmente en materia de REF, en los dos lugares. Agricultura, sector apreciado. Aquí yo lanzo
un reconocimiento al consejero del ramo. Se pensará que estamos hablando de otras cosas, pero este se preocupa, se entrega, trabaja, es sensible, no como otros y otras. Pero lo mejor que hemos hecho por el sector primario es consolidar ayudas estratégicas. El POSEI adicional, 100% Estado, no estaba en el proyecto de ley de presupuesto del 17. Lo conquistamos en la discusión de las enmiendas parciales y aumentamos la cantidad, que hay que volverla a aumentar porque está por debajo de las previsiones y de los acuerdos que tenemos. El agua de riego agrícola no estaba. Lo propusimos nosotros, les convencimos nosotros. Y no le vamos a permitir a la ministra de turno que se olvide de esos 8 millones. Ayer mi compañera María José López, porque la semana pasada nos vemos para coordinar el trabajo, pregunta sobre esto y ha preguntado. Y esa ministra, que hay que traerla por aquí para que entienda lo que son estas islas, dice que se han perdido. Ese dinero tiene que aparecer de donde sea. Es un derecho que hemos conquistado y no vamos a renunciar a él bajo ningún concepto. Y estaremos del lado de los trabajadores, de los agricultores, defendiendo ese dinero que hemos conquistado algunos con mucho esfuerzo. No porque se nos ocurriera a nosotros, que no se nos ocurrió, se nos ocurrió a los agricultores. Esta es la situación de la economía y, para rematarlo, un modelo de desarrollo que es consecuencia de todo lo anterior, insostenible. No se puede. La capacidad de carga de algunos territorios llegó al máximo. ¿Dónde están los estudios de capacidad de carga? ¿Cómo se quejan ustedes de los atascos? Somos el 6º país del mundo en vehículos a motor por habitante y el consejero de Turismo se alegraba de que había más matriculaciones. Pero es que ustedes no tienen proyecto, es que ustedes improvisan, es que ustedes son unos aficionados, hombre, unos aficionados. Y al frente de un gobierno tiene que haber gente comprometida, capaz, con proyectos, con ideas, con propuestas, con planes, porque si no, no salimos adelante, hombre. Problemas en los servicios públicos en las zonas turísticas, graves problemas, problemas con el saneamiento. Seguimos vertiendo agua sin tratar al subsuelo y al litoral. Y luego nos quejamos. La vivienda, desastre absoluto. Una buena amiga diputada de otro grupo parlamentario me comentaba esta semana en una de las ponencias de las leyes que un compañero titulado universitario de un área técnica consiguió un trabajo en Lanzarote y se volvió porque no tiene dónde vivir. Y frente a esto, nada. Porque no tienen nada que ofrecer, porque no tienen proyectos ni en lo económico, ni en lo social, ni en infraestructuras básicas como esta. Así no se puede seguir. La insostenibilidad de este modelo de desarrollo hay que girarla. Eso sí, para rematar el desarrollismo, una ley del suelo para desregular. Y no me refiero a la parte del suelo rústico, que algunos lo hemos defendido aquí con mucho tiempo, de forma reiterada, está todo en las actas, está todo grabado. Me refiero a la desregulación y al fracaso. En estos 18 meses no se han constituido ni los órganos ambientales, no se ha aprobado ni un solo plan. Me he encontrado algunos profesionales del urbanismo, me han dicho, aquí, en la calle Castillo, sin conocerme, me paran. He cerrado mi despacho porque no hay trabajo, la paralización es absoluta. Iban a crear cientos de miles de empleos y miles de millones de inversión. ¿Se acuerdan? No puede ser. No puede ser. Fracaso. Fracaso. Fracaso en el modelo de desarrollo. Sentido contrario al de la historia. Sentido contrario al de los intereses generales. Y las políticas públicas de las que antes di alguna pincelada. Claro que ha mejorado la sanidad un poco, solo faltaba, que si no... Pero el problema es que hay que compararse con el resto de los españoles, amigos. Lo que no puede ser es que tengamos el doble de tiempo de espera que la media española. Que estar viviendo o naciendo aquí tenga más problemas que hacerlo en Castilla-La Mancha, en Madrid o en Euskadi. No puede ser. Puede ser durante un periodo, pero eso hay que cambiarlo. No puede ser que tengamos la peor tasa de escolarización de 0 a 3 años. No puede ser que tengamos una adecuación de la formación profesional a las necesidades del mercado absolutamente fracasada.
Estamos importando con ese modelo desarrollista mano de obra todos los días y luego nos quejamos. No formamos a la gente para el desempeño y viene la gente de fuera y por eso los datos son los datos. Y lo de la dependencia. Lo de la dependencia de juzgado de guardia. Esto no puede ser, hombre. No puede ser. No puede venir uno aquí sin caerse en la cara de vergüenza y defender que esto va más o menos bien. Es decir, no puede ser. Hay 9.000 personas con el derecho reconocido que no reciben la prestación. Hay 10 o 12.000 tramitándose los papeles. Y hay en los cajones 8 o 10.000 más. Hay 30.000 canarios y canarias que teniendo potencialmente un derecho o algunos reconocidos no reciban la prestación y mueran en el intento. Fracaso en los servicios públicos, fracaso en la economía y fracaso en los servicios públicos, que son competencia de ustedes. A ver cuánto me queda. Poco. Pero cabría decir que nada de esto tiene solución y no es verdad. Casi todo tiene solución. Los elementos externos que han determinado el buen momento, como el REF, el Estatuto, las leyes de presupuesto, la financiación autonómica provisional y esperemos que definitiva si esto sigue con esta correlación de fuerza, el momento del turismo que empieza a flaquear, genera condiciones objetivas para avanzar. Pero hay que cambiar las cosas. La primera, que cambiaremos si participamos en el gobierno. Yo no soy como el señor Antona. ¿Cómo decía el señor Antona? Cuando yo sea presidente, dice. Señor Antona, con todo el cariño que le tengo, quien tiene más posibilidades de ser presidente aquí es el señor Casimiro Curbelo. Bastante más que usted. En fin, no fue su mejor día, con todo el aprecio que le tengo. Se refirió a Nueva Canarias 10 o 12 veces y yo se lo agradezco porque un partido grande, por ahora, se dirija de forma reiterada a un partido chico, por ahora. De manera que le agradezco ese tema. Pero la primera cosa que haremos si participamos de un gobierno alternativo, un gobierno que haga otra política, es revertir la bajada irresponsable de impuestos que ustedes han hecho durante estos años. Es inaceptable una sociedad con pobreza, con miseria, sin vivienda pública, con listas de espera, con dependencia, con una sociedad rota, quebrada, se atreva a bajar los impuestos con el alegato derechista de que es mejor el dinero en el bolsillo de los trabajadores. Dice, no puede ser, hombre, esa es una idea que ni él... Vamos, no se le ocurra a Rajoy, al de ahora sí. Al de ahora sí. Revertiremos esos 300 millones de impuestos que se bajaron de forma irresponsable y que no han impactado la vida de la gente, sino todo lo contrario. 300 millones para dedicar a los pobres, a la sanidad, a la educación, a la vivienda, a las infraestructuras hidráulicas o turísticas. Pondremos la tasa turística y la negociaremos y la destinaremos de forma finalista a mejorar el destino, para ser competitivos, para cuando nuestros competidores recuperen posiciones estratégicas podamos vender nuestro destino no solo por coyuntura, sino por estructura. Sacaremos adelante como mínimo 6.000 viviendas. Es que hay capacidad, lo hicimos ya en otras etapas. 6.000 viviendas de alquiler, no puede ser lo que pasa en Lanzarote, en Fuerteventura, en el sur de Gran Canaria y Tenerife y poco a poco en el resto de las ciudades. Telde, Las Palmas, Santa Cruz, La Laguna, problemas graves de la vivienda, derecho constitucional, derecho estatutario absolutamente quebrado ante la inacción de un gobierno insensible con los más débiles como siempre. Cumpliremos con la ley de educación. Haremos de la sanidad una prioridad, no solamente más recursos, sino mejor organización y adecuada gestión. Recuperaremos el derecho perdido de los miles de dependientes que hoy malviven ante la falta de respuesta de las administraciones públicas. Trabajaremos por la inclusión de la gente que desgraciadamente tiene problemas funcionales y que es perfectamente posible adaptar el trabajo, la sanidad, la educación a sus derechos. Apostaremos de verdad por el desarrollo sostenible. Revisaremos la ley del suelo, la fracasada ley del suelo. Revisaremos la fracasada por cuarta vez ley de las Islas Verdes. No es la desregulación la solución a los problemas económicos y de especialización de esta tierra. Protegeremos al medio ambiente como un bien estratégico, como un bien común. Apostaremos por la diversificación de verdad, no de palabras, de verdad. Ustedes pusieron 90 millones para I+D+I al principio de esta legislatura y han acabado con 72. Y además no se gastan esas perras porque no las ejecutan. ¿Sabe cuántos millones conseguimos el año 18 para I+D+I en los presupuestos generales? 20. Sin corresponder en sentido estricto, si esto es de ustedes.
Apostaremos por la movilidad. Hemos hecho una revolución de la movilidad en barco y en avión. Una revolución. Hemos hecho que los barcos y los aviones rápidos, seguros, baratos, permitan que 11 millones de personas se muevan cada año entre las islas. Señor Rodríguez, 2 minutos más. Construyendo un país. Apostaremos por las renovables y diremos que no al gas en Gran Canaria, que está finiquitado, y en Tenerife, que no al gas. Apostaremos por la movilidad sostenible. Apostaremos por respetar la función pública, por recuperar los derechos de los trabajadores, por la igualdad plena que es, entre hombres y mujeres, un valor conquistado y que no va a dar un paso atrás la ciudadanía ni de Canarias ni de España. Y el 8 de marzo, las mujeres, con nuestro apoyo, con la gente que creemos en la igualdad, lo volveremos a demostrar. Apostaremos por la cultura y el deporte para cohesionar y hacer posible un país con futuro. Impulsaremos a Canarias como plataforma de paz, de solidaridad y cooperación. No nos olvidaremos del Sáhara, ni del Rif, ni de los palestinos, ni de los venezolanos, ni de nadie que sufra en el mundo. No puede ser la doble moral, que cuando es Arabia Saudí no pasa nada, amigo, porque son ricos, porque reparten dinero, pero cuando estamos en países pobres que no son de nuestra sintonía, ni en un sitio ni en otro. La defensa de la paz, de la solidaridad, de la cooperación. Canarias, con este gobierno y con estos datos, parece que no tiene futuro, pero yo les aseguro que Canarias tiene todo el futuro por delante, que depende que sepamos dirigir esta tierra, que sepamos responder a los intereses de la mayoría, que no confundamos a los amigos con el pueblo. El pueblo tiene derechos y es posible conquistar su futuro, y nosotros, modestamente en el puesto que nos toque, vamos a contribuir a cambiar el futuro de este país, a hacer de Canarias una tierra con futuro, un lugar donde valga la pena vivir, y vamos seguro a construir esa mayoría. ¿Saben con quién? Con el pueblo de Canarias. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Rodríguez.